en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Bueno, el pequeño saludito de nuestra decana. No me presenté, soy Lucía, de la Secretaría de Extensión y Cultura. Y bueno, ahora se van a presentar nuestras compañeras. Clarisa Vidal, que es un poco tímida, no suele querer hablar, pero ya está la técnica. Y Abril, te doy la palabra. Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy Abril, voy a estar como co-coordinadora junto con la Colo y con Clarisa. Bueno, eso, quería darle la bienvenida primeramente y a la mesa de estas narrativas con el campo temático feminismo, sexualidades, teorías de género. Bueno, tenemos 2 narrativas para presentar, después la Colo va a hacer un poco más de introducción. Para mencionarlas, como para dar inicio con esto, la primera narrativa con las expositoras Karina Carmody y Jimena Bachi, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, y con la titulada Activismo Feministas para el Acceso a Derechos Sexuales. Y la segunda narrativa es Construir Territorios Feministas, una contrapropuesta a la crueldad desde la extensión universitaria, con expositores de Brenda García Tito y Gabriela Emiliana Atelman. ¿Puede ser? ¿Estamos? Te doy la palabra, Colo. Bien, bueno, dado que somos poquitos y la propuesta, por un lado, de las narrativas es generar un diálogo que no sea el mismo formato que una ponencia, sino que sea más dialogado, que nos puedan contar las experiencias y narrarnos cada uno desde su proyecto. Y por otro lado, en estos contextos donde la universidad pública está en lucha, que se despliegan un poco las experiencias también, al menos en los resúmenes, con alguna de las docentes nos parecía importante no extendernos en el tiempo, porque hoy hay una asamblea que ya debe estar iniciando, que es ahora a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, no perder la oportunidad, no voy a robar tiempo con toda la introducción que quería hacer, y en estas 2 narrativas hay puntos en común muy interesantes, pero nada, dado que somos pocos, me parece que podemos aprovechar, no perder la oportunidad, pero a la vez poder bajar a la asamblea interclaustro, que es, bueno, una de las tantas luchas en las que estamos y que es necesario. Así que no me quiero extender, un poco la propuesta, sí, la metodología es que nos vayan contando las narrativas, pero que esto sea un diálogo, o sea, que podamos cortar, levantar la manito y hacer preguntas en tiempo breve, ¿sí? Como para que podamos seguir con las medidas de lucha. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, entonces no robo más tiempo y les doy la palabra a Cari y a Jime, un poco sí, al menos mis inquietudes también mucho van por, bueno, los objetivos que ustedes tuvieron con la experiencia que van a narrar y con lo que se encontraron, ¿no? En un momento histórico bastante particular. Lo tiro ahí como disparador porque me interesa mucho saber con qué se encontraron. Después que cuenten a quienes no leyeron el resumen. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Colo, por la presentación. Y bueno, y acordamos también con esto de conversar entre nosotros sobre estas experiencias para después también sumarnos a la asamblea. Para quienes se suman, veo que hay algunas estudiantes de la carrera de Trabajo Social. Solamente contarles que la experiencia, la narrativa que estamos trayendo hoy para compartir,
se enmarca en actividades que desarrollamos desde una cátedra abierta, la cátedra abierta del aborto, desde un abordaje social de derechos humanos y de salud integral, que es una modalidad que tiene la universidad de desarrollar espacios de formación continua, abierta a otras personas, no solamente estudiantes, en este caso de la facultad, sino a otras personas interesadas de la comunidad. Esa es como la potencia y la característica que tiene una cátedra abierta. Esta cátedra fue pensada en el 2018 en el marco... Pensada en el 2018 en el marco del debate que se dio en ese momento en el Congreso sobre la ley de interrupción legal del embarazo, y frente a la no aprobación en ese año, también constituyó una de las maneras que pensamos como activistas feministas de construir o de generar estrategias para seguir poniendo en agenda la demanda del aborto legal, seguro y gratuito, esta vez desde el espacio universitario y a través de una cátedra abierta que se conforma en el 2019. Desde esa fecha hasta el día de hoy hemos estado haciendo distintas actividades de formación, algunas, otras de articulación, de sensibilización con organizaciones sociales, con equipos de salud. Hemos hecho relevamientos, estudios, diversas acciones desde el 2019 hasta la fecha, momento en que nos encuentra también craneando y definiendo otras acciones de incidencia política en torno a garantizar ahora el acceso al aborto legal, porque hoy en este momento es ley, pero bueno, estamos encontrando algunas dificultades en su garantía. Así que, bueno, eso, contarles de dónde viene la experiencia de la cátedra y comentarles lo que trajimos acá para compartir de una experiencia que desarrollamos el año pasado, que como decíamos con la Peque, parece que fue hace, no sé, una eternidad, pero fue hace muy poquito. Sí, en ese sentido, concretamente lo que queremos presentar es la experiencia que transitamos con el programa provincial de salud sexual de acá de la provincia de Entre Ríos, también con la Dirección Nacional del Programa de Salud Sexual de Nación, con equipos de salud de la provincia y con una organización civil, con una asociación civil que es Católicas por el Derecho a Decidir. Esto que dice la Cari, de que nos parece lejos la experiencia, porque conversábamos incluso hace un rato que en muy poco, en un año, han cambiado mucho las condiciones en las cuales nos encontramos, si tenemos que pensar hoy, digamos, en esta misma experiencia o en una experiencia similar. La tarea que nos dimos en ese momento, digamos, fue con el objetivo de acompañar desde la universidad, desde la cátedra en particular, una capacitación para monitorear, para sensibilizar, por un lado, y para monitorear y fortalecer equipos de salud que algunos venían ya trabajando en la atención y en la garantía de la ley 27610, que es la ley de acceso al derecho al aborto, y otros estaban en vistas de conformarse o se necesitaba fortalecer esos equipos de alguna manera, por ejemplo, con equipos paralelos o itinerantes que refuercen ahí el acompañamiento a poder garantizar, digamos, la atención en IVE e ILE, ¿sí? Interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo. Como el contexto en el que desarrollamos esta actividad fue el año pasado y la ley ya estaba sancionada, pero hacía poco tiempo. Entonces, un poco de lo que se trataba la propuesta que nos convidaron fue de hacer una especie de relevamiento y enfocarnos en 4 territorios de la provincia de Entre Ríos que por distintas razones ya venían siendo
observados de alguna manera por diagnósticos previos y de que era necesario, digamos, fortalecer de alguna manera, acompañar tanto en sensibilización, en capacitación, como en asesoramiento a los equipos en la atención de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. En ese sentido, digamos, estuvimos trabajando en las ciudades de La Paz, Villaguay, Concordia y Federal. Fueron esos 4 territorios que, bueno, varias compañeras de la cátedra participamos de eso, no solamente con Cari, sino con otras compañeras. Con estudiantes. Y también con estudiantes que son parte de la cátedra, en esto que comentaba la Cari, cómo es la conformación de la cátedra. Bueno, fuimos varias las que participamos ahí y estuvimos yendo a diferentes territorios. ¿Qué hicimos en esos encuentros? Bueno, por un lado, trabajar temas de salud integral, derechos humanos, autonomía, ESI, o sea, temas que son propios de la cátedra, que tienen que ver con la garantía de la ley 27610, y un poco de primera mano relevar con qué cuestiones previas venían esos equipos, digamos, qué venían trabajando, en qué venían abordando. En algunos casos hubo participaciones de equipos de diferentes lugares del departamento. Por ejemplo, bueno, justo con Cari fuimos a La Paz, entonces ahí hubo como de varios lugares, de zonas rurales, por ejemplo, y de distintos servicios, que quizás se encontraban por primera vez todos juntos a conversar o trabajar respecto de cómo veía y cómo garantizaba cada uno desde sus lugares, de sus espacios de salud, la atención de la ley 27610. Entonces, fue un momento de intercambio que se generó ahí, en los cuales nosotras trabajamos desde una perspectiva feminista, que también es una apuesta de la cátedra, algunas cuestiones que tienen que ver justamente con los modelos de atención en salud, digamos, pero desde una perspectiva feminista, y qué cuestiones nos parecían a nosotras también que podíamos aportar a esos equipos que ya venían trabajando en sus territorios. Como decía al inicio, en algunos casos eran equipos que ya venían hace un tiempo conformados y en otros se estaban recién armando. Sí, y además que en esa participación de los equipos de salud había también otros actores institucionales de los centros de salud y de hospitales que estaban participando en estas instancias de sensibilización y capacitación. Entonces eso nos permitió también en esos espacios de encuentro, intercambio, revisar y retrabajar algunos prejuicios, obstáculos en el acceso, obstáculos del orden de las perspectivas o posiciones personales. Entonces, trabajar de la perspectiva de derechos humanos, desde una, como decía Peque, desde una perspectiva feminista que piensa la salud o el acceso a la salud a partir de reconocer la dignidad y la entera capacidad de la otra persona para decidir sobre su propia vida. Entonces, poner en debate y en reflexión este paradigma de salud en esta perspectiva también nos habilitó como otro intercambio, y también se dio un intercambio entre ellos mismos y ellas, como en esto de remover algunos mitos, algunos prejuicios. En ese sentido también fue muy, muy provechoso esa oportunidad que te da cuando va alguien, así entre comillas, de afuera, a promover la reflexión con los propios equipos que están todo el día sorteando las dificultades para garantizar el acceso a la salud. Sí, me olvidé de decir que el ciclo, la propuesta se llamó Rodando Derechos, ¿no? Y interesante porque justamente lo que estuvimos trabajando era la garantía del acceso al derecho al aborto o al derecho a la IVE y a la ILE, pero en este caso, bueno, cómo esa ley, digamos, vino a no cerrar, pero sí legitimar un proceso de lo que los activismos vienen llevando a cabo hace muchos años también en relación a la garantía al acceso del acceso al derecho al aborto, ¿no? Entonces, bueno, cómo también multiplicar y también me parece importante
algo que conversamos siempre, que tiene que ver con que sucedió en un momento en el cual estuvo la voluntad política de hacerlo, ¿no? No solo porque estaban algunas condiciones garantizadas en relación, por ejemplo, a los insumos para poder garantizar el servicio, a la participación de los equipos en diferentes niveles de la atención en salud. Por ejemplo, nosotras tuvimos una provincia hasta el año pasado que tenía conformado una red muy importante de equipos de salud, donde particularmente trabajo social tuvo desde sus inicios un rol preponderante en el sentido de que las colegas, digamos, son parte y han sido parte de esa red y de la participación de los equipos, justamente atendiendo a la garantía, digamos, de este derecho. En ese momento, esta voluntad política, digamos, y esta disposición de los recursos y concretamente de presupuesto para poder llevar adelante, por ejemplo, esta tarea de ir a 4 ciudades y trasladarnos varias personas, digamos, para poder llevar adelante estas capacitaciones, también tiene que ver con el convencimiento de que la ley, digamos, era necesaria difundirla y seguir capacitando y sensibilizando, digamos, en ese sentido. Sí, solo para darle lugar ya al resto a Gaby y a Bren, también hablamos en pasado, no porque la ley se haya derogado, sino que ustedes saben que la ley no tiene financiamiento. Es decir, hoy no están llegando los insumos necesarios para garantizar los abortos que los garantizaba Nación. Ya sabemos que la postura del Ministerio de Salud de la Nación, de la mano del presidente para abajo, y también encontramos con serias dificultades a nivel de la provincia en garantizar en tiempo y forma la compra de insumos, no solamente para el aborto, sino que también estamos con dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, no hay preservativos, es decir, estamos en una situación compleja, tanto desde el punto de vista de los insumos como también del ataque que hay feroz respecto de todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales de las mujeres, de las disidencias, de las minorías. Entonces, estamos como, por eso esta idea que parece que esto pasó hace tanto tiempo y en realidad son 10 meses que se viene destruyendo lo que se ha estado construyendo en esta red de acceso a la salud desde una perspectiva de derechos y que hoy, bueno, está siendo puesta en jaque de distintas maneras, desde lo cultural. Hoy se hablaba en el panel de apertura del mediodía, se habló a la mañana en la mesa que estábamos también de feminismos, de la batalla cultural, ¿no? Entonces, por un lado es una batalla cultural, pero también hay una clara posición a partir de no tener insumos, digamos, de vaciar estos programas que garantizan derechos a partir de vaciar en insumos y en recursos humanos. Digo porque, por ejemplo, las colegas que trabajaban en el plan ENIA, que era un plan de prevención, digamos, del embarazo no intencional en adolescentes, programa que fue desarmado, que fue desarticulado, y eran las compañeras que estaban en muchos de los territorios también garantizando el acceso al aborto en situaciones de adolescentes que así lo requerían. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Sí, eso como para ahí después luego compartir en todo caso inquietudes. Muchas gracias, chicas. Sí, es como ahora tenemos la ley, pero no tenemos las condiciones ni la decisión política, ¿no? Todo lo contrario, siempre nos falta algo, pero allá vamos. Chicos, ¿quieren contar lo suyo? Y después como que vamos, si alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta, yo tengo muchas a las chicas, pero no me quiero extender en el tiempo. Pero si les parece, seguimos y después hacemos como un intercambio con los chicos. Y otra cosa, que si hay alguien que quiere hacer preguntas en el chat, también lo estamos leyendo y podemos ir retomando después, por si quieren escribir ahí, si nos animan a hablar. Bueno, ¿cómo están? Continuamos con la otra
experiencia. En nuestro caso, nosotros estamos enmarcades en el proyecto Extensión Construyendo Territorios Feministas con los cuidados y la salud en el cruce. Ese es el título, que las chicas también están. Pero bueno, con Gaby, como hicimos subgrupos, dentro del gran grupo que somos, vamos a contar nuestra experiencia en los berros. Bueno, nosotros dividimos el resumen en pensar un poco y contarles cuáles fueron los objetivos que teníamos en un principio y después hablar un poco de la coyuntura, que eso trajo todos los obstáculos también para poder ponerlo sobre la mesa y charlar un poco sobre eso. Y después, bueno, contar un poco también la experiencia particular que tuvimos en el territorio, que tuvimos ahí diferentes instancias, ¿no? Bueno, en principio, los objetivos eran como abordar los obstáculos para el acceso integral a los derechos sexuales, reconociendo, bueno, como base, digamos, esta desigual organización de los cuidados que hay socialmente, pero bueno, a nosotros particularmente nos tocó trabajar con un grupo de adolescentes. Lo que hicimos fue buscar instancias que ya estén, que ya estaban en el territorio, digamos, entonces para nosotros sumarnos a eso. Y por ahí lo que sucedió fue lo que también están contando las compañeras, de encontrarnos con que este desmantelamiento que estamos sufriendo en la coyuntura política actual ha llevado a que muchas de las compañeras que estaban como referentas se encuentren con muchas dificultades para sostener espacios, y en ese sentido, bueno, como también nos pasa a nosotros en la universidad, mucho desgaste. Entonces, por ahí lo que charlábamos con Gaby es que hay un desmantelamiento y una estigmatización que no solamente se está dando de los sectores populares, sino también de la universidad pública. Pero bueno, contra viento y marea, nosotros seguimos pensando un poco cómo acercarnos a los adolescentes. Es un grupo de más o menos 15 adolescentes que tienen un espacio de jugar al fútbol con una profesora de educación física. Entonces, en las primeras instancias nos juntamos con la referenta de los berros, y ella nos contó de que había un espacio de mujeres y este espacio con los adolescentes. Entonces decidimos con el grupo, con Francisca y Gaby, ir y encontrarnos con las chiques ahí. Bueno, eso es como para empezar a contar. No sé, Gaby, si querés profundizar. Tuvimos 3 encuentros. Buenas, ¿cómo andan? Así como dice Bren, la experiencia que comentamos en esta narrativa se enmarca en un proyecto más amplio que lo redactamos en el 2022, en el marco de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, que hoy en día no existe. Se aprobó en el 2023 y está terminando en este año. O sea, como ven, del 2022 hasta acá, la coyuntura, como bien lo dijo Colo, como bien dijeron las compas, como bien mencionó Bren, es otra. Este gobierno nacional y el provincial entendemos que no solamente ha desmantelado políticas que tienen que ver con mejorar nuestras condiciones de vida, sino que ha atacado constantemente y de manera estratégica, digamos, y direccionada a los sectores populares, al Estado, a las cuestiones también que tienen que ver con la agenda feminista, a la universidad pública, y esto nos afecta en nuestras vidas, en los sectores populares y a nosotros también como universitarios, como docentes, investigadores, extensionistas, tanto materialmente como simbólicamente. Entonces, como decía Bren, nos preguntábamos y nos interpelaba el contexto y nos posible. Lo primero que hicimos, como dice Bren, fue hablar con las referentas de los territorios, de las organizaciones sociales y políticas que fueron sumamente desmanteladas y perjudicadas por un montón de cuestiones, principalmente, por ejemplo, por el traspaso, en realidad el desplazamiento del potencial trabajo que se desdobló en 2 programas.
y a la vez también vimos cómo este desmantelamiento de políticas en torno a derechos sexuales y reproductivos parece ser que coloca en el plano individual a los derechos sexuales y reproductivos o los desjerarquiza agenda pública. O sea, preguntamos y cómo hacer con otros, habilitar espacios extensionistas. Gaby, ¿Colo? Gaby, ¿podés hablar un poquito más lento? Porque por momentos se va tu señal. Parece Perdón, un cronista sí, de Chronic. perdón, sí. Un poquito porque la señal Bien, se va. entonces ahí, ¿pero se me escucha bien? Bien, está. Entonces ahí consideramos que uno de los principales, por hacerlo logros, pero indicamos en el marco del proyecto es el contacto con las referentas y el encuentro con las referentas en los territorios que nos permitió intercambiar acerca de cómo este desmantelamiento afectó y afecta nuestras vidas cotidianas, tanto en los sectores populares como en la universidad pública. Y desde allí, como decía Bren, en el barrio Los Berros en particular, se sostiene un espacio, los espacios de encuentro y de conversación han sido desmantelados, han sido desfinanciados y han sido reducidos totalmente, y las atenciones, creo que de la mayoría de la población hoy en día, están pasando en pensar cómo construir estrategias para garantizar el derecho a la alimentación y derechos básicos. Desde ahí, entonces vi que en el barrio Los Berros estaban sosteniendo, como dice Bren, un espacio con adolescentes de fútbol, y decidimos intentar y ver cómo, sabiendo que a la vez teníamos con adolescentes, se largó a llover y estoy en un patio, de, a ver, me voy a ir a otro lado, de habilitar intercambios con ellos. Bueno, ahí realizamos 3 encuentros. Un primer encuentro fue de presentación con estos adolescentes, en el que ellos mencionaron y pudieron comentar como la centralidad que significa ir a fútbol como espacio de encuentro, de despeje, de recreación y de encuentro con otros. Después, por el Sí, otro lado... ahí Gaby, ahí capaz que podemos contar también que cuando recién llegamos como que nos encontramos con bastantes dificultades respecto de nuestro propio discurso, porque ante el contexto es como que estábamos como un poco temerosos de llamar la cuestión, de hablar de derechos sexuales, de hablar de feminismo. Fue como que tuvimos que ir retrocediendo y considerando varias cuestiones en el intercambio, digamos, por el mismo contexto. Entonces, como dice Gaby, no solamente es una cuestión material, sino que fuertemente simbólica, digamos. Y además porque era todo un desafío como conectar con los adolescentes y sumarnos a algo que ellos estén, sí, ya realizando, no ir e irrumpir con su cotidiano, con su actividad, porque claramente que veíamos que era un espacio de despeje, digamos, para ellos. Ellos son estudiantes, son adolescentes no escolarizados, entonces como que también queríamos sumarnos y presentarnos y llevar todas esto, perdón Gaby que te interrumpí, pero es como lo que tuvimos que ir pensando como antes de poder como hacer un contacto ahí con el grupo, digamos, y con la docente también que está pagado su sueldo, digamos, por el municipio. Entonces, bueno, fue unos diálogos ahí para poder ir ingresando a la actividad. Sí, total. Gracias, Bren. Y ante eso también nos vimos como lo que hicimos fue buscar dinámicas lúdicas de movimiento, corporales también, como para no interrumpir la lógica de por qué ellos iban al espacio, que era para moverse un poco, también encontrarse y también poder como intercalar en medio de ese espacio de fútbol, de movimiento, con dinámicas que sean corporales y que tengan que ver también con habilitar el diálogo y la desnaturalización también de diferentes cuestiones. En un segundo momento pudimos dialogar, en un segundo encuentro pudimos dialogar en relación a
pensar identidades, estereotipos de género, lo que le corresponde al ser hombre o al ser mujer, digamos, ahí como lo que ha sido instaurado socialmente, y pudimos ver sorpresivamente y también por sorpresa de la profe de educación física que se habilitaron charlas, conversaciones, intercambios entre ellos muy ricas e interesantes, donde, bueno, donde uno, por ejemplo, comentó que jugaba a las muñecas, donde se comentaron también situaciones de violencia y pudo haber un intercambio interesante entre todos los compañeros. Y en un tercer momento hablamos en relación a pensar los vínculos, a pensar los cuidados, a pensar también los celos, a pensar cómo construir relaciones sanas en este contexto, en el marco de lo posible. No sé si querés que siga, Bren, o querés agregar algo, o vamos cerrando. ¿Sigo? Y bueno, como para finalizar, hablábamos con Bren la importancia, y también lo hablamos con el proyecto, la importancia de poder pensar que este proyecto se enmarca también en tareas formativas y de investigación, es decir, lo pensamos como docentes y como investigadores y investigadoras y extensionistas, y también la importancia de la extensión, de habilitar encuentros, de rehabilitar encuentros, conversaciones que tengan que ver con poder poner en agenda identidades, sensibilidades, experiencias, historias que por ahí están silenciadas y se silencian muchas veces por los discursos hegemónicos de odio y ante la crueldad, y creo que ahí volviendo al título, que me parece que nos parece que es una apuesta, ante la crueldad que va escalando, consideramos que la extensión universitaria y desde una perspectiva crítica y feminista es fundamental para habilitar el diálogo de saberes y posicionar de nuevo en el horizonte la justicia social, la justicia de género, la transformación social, en conjunto siempre con otros y con otras, desde la universidad pública y siempre en diálogo con otros sectores, en este caso sectores populares, teniendo en cuenta todas las voces, la multiplicidad de voces, y desde ahí poder construir otros modos de vivir o habilitar a pensarnos en otras estrategias para habitar este mundo. Creo que por ahí vamos, Bren, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que para cerrar ya, más allá de las dificultades que hemos tenido, nos significó mucho y entendemos que a quienes están en el taller también el hecho de poder encontrarnos, intercambiar, también se dio la posibilidad de que la profe que trabaja siempre con ellos y ya tiene cierta confianza pueda conocerlos desde otro lugar, porque salían temas que no están, no son habituales del espacio, digamos. Así que bueno, hay que seguir reforzándolo más allá de que se haga todo lo que se saca la cuestión material y también ahora se está atacando desde diferentes lugares, pero bueno, queríamos reforzar la importancia de la extensión y de estas experiencias, tanto para ellos como para nosotros como profesionales, y que la universidad pueda seguir abriendo sus puertas. Muchísimas gracias, chicos, por compartir esta experiencia que a mi ver es alucinante. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por ahí entre nosotros ya conocemos la experiencia, pues somos parte de un equipo que venimos trabajando juntos, juntas. Por ahí si las estudiantes que se han sumado quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, Nico. Va incentivando a nuestras estudiantes, que vemos varias de segundo y nosotras somos profes de segundo también. Bien, yo aporto solamente que digo, más allá del contexto y de lo duro y lo crudo y todo lo que ustedes están exponiendo, que muchos lo sabemos, lo vivimos y cada vez nos duele más y sabemos que nos va a costar más. También yo creo que son momentos de poner en valor, ¿no? Estas dos experiencias que ustedes nos cuentan tienen que ver cómo cambia la cosa cuando hay una decisión política,
más allá, obviamente, de siempre pelear lo presupuestario, porque todo lo relacionado al feminismo y a los derechos siempre nos ha costado un poquito más. Pero lo importante es la articulación, ¿no? Por un lado, la decisión política, la articulación entre universidad, estamentos diferentes, instituciones del Estado, la organización de base, que es el combo para disputar los sentidos que el feminismo ha logrado, llegar, que el feminismo ha irrumpido y ha dado una batalla fuertísima en términos de sentido y por eso nos atacan tanto. Pero que vale, me parece una buena, hay que ponerlo en valor, digo, hay que ponerlo en valor para seguir encontrando nuevas estrategias con todo este momento adverso. A mí me quedan muchas preguntas que tal vez, hay muchas reflexiones o preguntas que en este contexto tan abrumador parecen hasta ingenuas, ¿no? Que corresponderían a decir, bueno, si estuviéramos en otro contexto político, estaríamos evaluando, bueno, ¿cómo va la ley, la implementación de la IBE, ¿no? ¿Qué resistencias encontramos en términos de tiempos, en términos de recursos? Y hoy estamos batallando todo, digamos, ¿no? Hoy tendríamos que estar preguntándonos, y las preguntas que sean, no sé, los chicos las chicas, los chicos y las chicas que ustedes estaban, que estuvieron en el barrio, bueno, ¿qué entienden ellos hoy por derechos sexuales y reproductivos? Digamos, ¿no? Pero tenemos que volver y seguir amasando esto que ustedes dicen, los estereotipos de género, que son los mismos que hacían nuestras compañeras hace 30 años también, ¿no? Es decir, cómo la historia nos sigue generando un montón de actualizaciones y por el otro lado, siempre volver a lo inicial, a lo que creíamos superado, ¿no? Que creíamos que habíamos ido un poco más allá. Pero que es rico y que es importante, porque de hecho si hoy está pasando eso, es porque los gurises pueden estar jugando gracias a un proyecto, gracias a una lucha, ¿no? Por algo tantas mujeres hoy también pueden estar jugando al fútbol. Bueno, nada, me quedo con esto. Muchísimas preguntas, después les voy a hacer, compañeras de los equipos de salud, creo que hay muchos interrogantes y muchas compañeras que le están poniendo el cuerpo pese a las resistencias ante la práctica del derecho a la IBE, que le están poniendo el cuerpo, pero es interesante analizar esto, las resistencias post-ley, ¿no? La legalidad ahí, cómo juega. Pero en otra oportunidad, no quiero robar la palabra, pero me parece importante decirlo, ponerlo en valor, y que la universidad siga apostando a generar conocimientos y saberes con otros y a los territorios, ¿no? Estas dos propuestas tienen que ver con anclar en el territorio y que es una decisión política, que es una postura política. Nada, de mi parte eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna otra reflexión. No, yo iba a retomar lo último que hablabas del conocimiento situado y por ahí a lo que rescato de ambas narrativas, esta cuestión de la conversación en las experiencias que han tenido y la posibilidad del diálogo ustedes como extensionistas universitarias y en el territorio, pero a su vez lo que generan a partir de ese encuentro, las propias reflexiones que se generan dentro del territorio mismo, pasaba entre los equipos de salud que empezaban a reflexionar acerca de los mitos o ciertas posturas al respecto, o cómo abordaban desde la salud, y lo mismo en el barrio, esta cuestión de ellos mismos dar cuenta de las situaciones en las que viven o ciertos comportamientos que tienen. Es una cuestión a rescatar, vendrá a ser esto de la posibilidad de extendernos desde la universidad al territorio y que el territorio nos llegue a la universidad, de poder crear estos diálogos y esta reflexión acerca de cómo consideramos que queremos vivir y la idea simbólica que tenemos respecto al mundo o cómo queremos que funcione, también apostar a eso. ¿Alguien más?
¿Alguna otra reflexión? Tal cual, adhiero a Abril, importantísimo. Bien, bueno, si les parece, como para no extender y seguir, me parece que estamos un poquito acá y un poquito en otro lado ya. Hoy es el último encuentro virtual de las jornadas, así que también venimos como ya cansados, con muchas ganas de seguir problematizando, pero también sabemos que son momentos de lucha, como siempre, y bueno, por mi lado, felicitaciones, a seguir produciendo conocimientos, a que la universidad esté donde tenga que estar y a seguir para adelante. Venceremos. Gracias, Cumpa. Nos vemos ahora en la asamblea. Bajamos. Bajamos, quienes estamos en la Gracias. foto. Nos vemos, gracias.